todos, bienvenidos una vez más a el canal, el espacio donde podemos conversar y tocar temas que nos permiten crecer como seres humanos, como personas que hacemos parte de esta humanidad. Recuerden, les habla su servidor José Luis Albarracín, médico, quien estudió medicina tradicional china y quien también ha estudiado medicina en salud ocupacional o medicina laboral, y donde me apasiona ver al ser humano de una forma integral, buscando de alguna manera conciliar al espíritu con la ciencia. No porque haya rivalidad entre lo uno y lo otro, sino por la forma como vemos las cosas. Hemos generado esa fragmentación o esa división entre la ciencia y la espiritualidad. Bueno, para todos un abrazo, recordemos que somos una familia, ¿verdad? Y como familia pues estamos todos creciendo y aprendiendo. Le doy por aquí la bienvenida y saludo a la señora Mariela Fonseca, que nos sigue desde Canadá, y a todas las personas que se van conectando poco a poco a través de las redes. Bueno, hoy quiero, y le he puesto como nombre a este encuentro, la adicción a la inmediatez. ¿Sí? En la consulta, en la práctica, tanto en ProSalud como en Chen-Relax, es muy común encontrar día tras día que hay una queja permanente, una insatisfacción de las personas por no lograr las cosas que quieren, ¿sí? Y eso en la cotidianidad podría sonar como muy normal o como entendible, como si fuera saludable, ¿no? El de alguna manera sentirnos mal o incómodos porque no logramos controlar las cosas. Es decir, que en el ser humano existe como esa necesidad de poder controlar cada situación, cada pensamiento, cada deseo que tiene. Y hoy por hoy sabemos, y no hay que ir a las estadísticas, basta con que cada uno revise su vida para darse cuenta que de todas las cosas que deseamos, obviamente todas no se van a poder cumplir, ¿vale? Eso no significa o no nos invita a que no tengamos que desear, ¿verdad? Lo que nos invita es a mirar cómo podemos responder, ¿sí?, a cuando esos deseos no se cumplen y cómo manejar esos momentos de frustración o de tristeza. Aprovecho por acá para saludar a Cata Sa 260, que se ha unido con nosotros, a Ángela. Hola Ángela, qué rico saludarte por aquí también a través de las redes, y a todas las personas que también van entrando. Entonces, cada vez, digamos que gracias o como consecuencia del desarrollo tecnológico, es muy frecuente encontrar que se puede obtener inmediatez en muchas de las cosas, ¿sí? Me explico. Yo recuerdo cuando estaba niño, por ejemplo, que viajar, digamos, al exterior era algo muy complejo y muy difícil. Hoy uno ve que con todos los planes que hay, los préstamos que existen, cómo se han abaratado los costos por el tema de la tecnología, los aviones, el acceso terrestre, etcétera, a otros países, se hace mucho más fácil ir. Por ejemplo, casi que tú puedes tomar la decisión de un día para otro si quieres viajar. En cambio, recuerdo que hace unos 30 y punta de años, que estaba uno muy niño, era algo muy difícil. Pedir comida, por ejemplo, a domicilios, hace 30 años era por teléfono, y si la red o la línea estaba ocupada, pues obviamente te tocaba esperar hasta que te atendieran. Hoy con todo el tema tecnológico ya hay una cantidad de apps y de ayudas tecnológicas que te permiten casi que la comida tú la puedas tener en casa en cuestión de 20 minutos, ¿no? Es más, hay empresas que se retan a que te pueda llegar en menos tiempo, ¿no? Y eso de alguna manera nos vende como una idea de un mejor servicio. Y así con muchas cosas estamos percibiendo cada vez que el mundo se está desbordando a que nos pone todo en la inmediatez, o sea, rápido, ¿verdad? Por aquí saludo a Sonia Lida. Sonia, buenas noches para ti, qué rico verte a través de este medio. Entonces, como les venía diciendo, la cultura nos está cada vez más vendiendo la inmediatez,
por todos lados, ¿no? En la educación, hoy en día vemos cómo hay carreras que duraban 5 años y las universidades te prometen en 3 años, por ejemplo, poder hacer la carrera, ¿verdad? Eh, los cursos de inglés, por poner cualquier ejemplo, yo recuerdo cuando estaba mucho más joven, ¿verdad? Que uno tenía que pasar por un nivel básico, intermedio y avanzado de inglés y era una cuestión de casi 3 años, ¿no? Hoy en día hay cursos que te prometen hablar inglés casi que en 3, 5 meses, ¿sí? Pues que sea una verdad o no, pero comercialmente te están vendiendo eso. En el tema comercial, muchas redes, no todas, ¿verdad? O muchas veces también por la interpretación que hace la gente a través de las redes de comercialización, ¿no? Del network marketing, por ejemplo, te venden ese sueño o esa posibilidad de hacerte millonario en cuestión de meses, por ejemplo, ¿no? O si vamos a hablar de salud, cómo hay dietas o planes de alimentación que te venden la idea de que puedes bajar 5 kilos por mes y puedes llegar a tu peso ideal en 4 meses, por ejemplo, ¿sí? Y esa inmediatez que si bien nos la venden y muchas veces, ojo con esto, muchas veces se cumple, hay gente que logra su peso ideal, ¿sí? De una manera exagerada, abrupta, en cuestión de 3 o 4 meses, hay gente que podría llegar a ganar dinero de una forma muy rápida, hay gente que hace carreras ya en menos tiempo, si bien eso es una realidad que cada vez se nos da, obviamente trae consecuencias. ¿Por qué? Porque en esa rapidez, en esa inmediatez de lograr las cosas, se pierde esas características o esas circunstancias que solo da el hacer procesos, ¿sí? Es como si dijéramos que una mata de banano, por mencionar cualquier fruta, se demora más o menos 9 meses en brotar sus bananos después de que se cultiva, después de que se siembra, y buscásemos la forma, la tecnología, los agroquímicos, etcétera, que permitieran obtener esa fruta antes de tiempo. De alguna manera estamos estresando a ese organismo viviente, le estamos quitando un tiempo que es vital para la mata y para poder lograr obtener unos frutos saludables. Lo mismo, cuando nos estamos moviendo en esa inmediatez, ¿sí? Que nos vende una falsa seguridad, ¿sí? Digo falsa seguridad porque nos prometen hacernos ricos rápidamente, tener la comida rápidamente, lograr bajar de peso rápidamente, mejorar nuestro idioma o lenguaje rápidamente, siempre con ese apellido de rápidamente, ¿verdad? Velozmente. Como no estamos haciendo los procesos como naturalmente lo necesita hacer nuestro cuerpo, ¿sí? Y nos estamos, entre comillas, ahorrando tiempo y creemos que eso nos hace productivos porque por malinterpretar lo que es la productividad de alguna manera, interpretamos que a menor tiempo siempre vamos a obtener más calidad, pero no siempre es así. Depende de lo que estemos hablando y de cada situación en particular. Entonces, desde esa mirada, nos vende una falsa expectativa de seguridad porque como todo mundo, bueno, casi todo mundo, y muchas de las cosas se están moviendo en la inmediatez, entonces queremos llegar a obtener eso que vende o que promete la inmediatez, porque eso nos hace sentirnos parte de la comunidad, parte de la tribu, parte de los demás, ¿no? Y digo que es una falsa expectativa porque es un vacío que queda ahí, porque una vez obtienes las cosas, te das cuenta que eso que estamos buscando, que llamamos felicidad, no lo dio la inmediatez. Entonces se vuelve una búsqueda constante entre cosas veloces y rápidas, como en esa necesidad de poder encontrar esa felicidad, y como la inmediatez aparece como una opción para encontrar felicidad, porque así nos las venden en las propagandas, en las publicidades, muchos terapeutas, empresarios, etcétera. Si no abrimos los ojos, familia, ¿sí? Si no tomamos conciencia de que realmente en la inmediatez lo que estamos haciendo es enfermarnos, porque estamos buscando ahorrarnos procesos que necesitamos vivirlos y experienciarlos para poder crecer como personas, y sobre todo tener los ojos muy abiertos, porque no significa que en esa inmediatez vamos a obtener la felicidad. Muchas veces creemos, y seguro que todos lo hemos vivido de alguna manera. ¿Quién no ha hecho alguna cosa en la inmediatez o en la necesidad de obtener rápido las cosas, y cuando se obtiene nos damos cuenta que seguimos vacíos, ¿verdad? Da como una alegría momentánea mientras se obtiene el premio o la situación
o el reconocimiento, pero después hay un vacío profundo, profundo, y ese es el peligro que tiene la inmediatez. Y como no llena el vacío, buscamos y buscamos y seguimos buscando y nada nos llena, y ahí es cuando aparece de alguna manera un proceso de adicción. Entonces hoy quiero compartir con ustedes cómo es que sucede este tema de que nos volvemos adictos a la inmediatez de las cosas, a esa necesidad de que todo ocurra casi que ya, y empezamos a ver el tiempo como nuestro enemigo. Empezamos a sentir que el tiempo se nos escapa de las manos y que entonces hay que aprovecharlo al máximo, porque de alguna manera es el tiempo el que nos mide la velocidad o la rapidez con las que vamos a obtener las cosas, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera nos han vendido o nos hemos vendido, yo me incluyo ahí, la idea de que somos altamente productivos, ¿verdad? Cuando la posibilidad puede ser que seamos una especie bajamente productiva. ¿Por qué no puede ser una opción? ¿Qué tiene de malo, ¿sí?, ser pobremente productivos? ¿Quién dijo que había que ser altamente productivos? Lo dice muchas veces el gremio económico, no todos, sí, afortunadamente, y si no abrimos los ojos, nos caemos ahí inmersos en esa sensación de que debemos ser altamente productivos, pero a costa de lo que es la felicidad. Entonces, tengo que contarles un poco de cómo funciona nuestro cerebro para entender qué es lo que está pasando en esa adicción a la inmediatez. Resulta que tenemos una hormona a nivel del cerebro que se llama la dopamina. Es una hormona que se aumenta cuando logramos hacer las cosas que más nos satisfacen. Es decir, que es una hormona que está asociada al fenómeno del placer. Cuando tenemos una relación sexual aumentamos la dopamina. Cuando estamos haciendo bastante ejercicio aumentamos la dopamina. Cuando vemos a una persona que nos gusta mucho, que nos atrae, ¿sí?, o que nos gusta estar acompañados por esa persona, también aumentamos la dopamina. Cuando, digamos, nos gusta jugar, ¿sí?, un videojuego, un juego físico, fútbol, baloncesto, cualquiera de estos, todas esas situaciones que se relacionan con momentos de placer nos llevan a que nuestro cerebro produzca dopamina. Y eso es bien, eso es saludable, porque la dopamina sirve como un estímulo y nos permite sentirnos bien momentáneamente, eso es importante. Pero es natural, es parte de nuestra naturaleza que la dopamina también debe tener así como tiene unos picos donde sube, deben haber otros momentos donde se le debe permitir bajar, así como la insulina. La insulina aumenta cuando hay comida, ¿verdad? Cuando comemos para guardar toda la glucosa en las células. El cortisol, que es la hormona que nos permite actuar, estar alertas, es normal que tenga un pico elevado el tipo 8, 9 de la mañana para mantenernos alerta durante la mañana hasta llegar casi a mediados de la tarde, donde empieza a bajar mucho más el cortisol, buscando ya estar menos alerta y poder dormir, y así con muchos otros ejemplos. Entonces, resulta, y lo hemos dicho muchas veces, que nuestro cerebro tiene una cosa muy particular, y es que el cerebro no logra distinguir cuando algo es verdad o cuando algo solamente está sucediendo en nuestra imaginación. Repito, nuestro cerebro no logra distinguir cuando algo realmente está sucediendo en eso que contemplamos como realidad o cuando está sucediendo en nuestra mente. ¿Sí? Tú puedes pensar en este momento que si te está dando un dolor abdominal, por ejemplo, sea un tumor que tienes en el estómago y que se te va a convertir en cáncer, y que eso te significa que te va a hacer quimioterapia y que muy probablemente vas a morir. Si tomas este pensamiento y te adueñas de él y lo vuelves rumiante, repetitivo, continuo, así no esté ocurriendo el tumor en tu estómago, ¿verdad?, tú lo vas a percibir como si fuera verdad, y se aumenta el cortisol, y se estresa, y se tensionan los músculos, y se enferma el sistema digestivo, y te da taquicardia, y te da ansiedad y depresión, y a lo mejor nunca existió el cáncer, pero te terminas enfermando probablemente de otro cáncer. ¿Por qué? Porque como se eleva el cortisol, hoy en día sabemos que el cortisol, que es la hormona que nos mantiene alerta y que se asocia con el estrés y se mantiene elevada, en vez de ser algo positivo, produce algo que llama inmunosupresión y adormece, apaga nuestro sistema inmune. Y eso significa que pueden aparecer enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea,
como también el lupus y muchas otras, inclusive la diabetes, y también esto significa que pueden aparecer diferentes tumores a nivel de mama, cáncer de colon, cáncer gástrico, donde queramos. Es decir, cada vez más se ha encontrado que gran parte de las enfermedades que están asociadas a alteraciones del sistema inmune tienen un componente emocional fundamental, y sobre todo por ese poder que tiene nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras neuronas, de poder vivir como si fuera realidad eso que solamente ocurre en nuestra mente. Por eso debes estar inquieto, ¿sí? O preocuparte para ocuparte, ¿sí? En esos pensamientos. Tienes que aprender a gestionar esos pensamientos, saber qué vas a hacer con esa información y con ese diálogo interno que tienes continuamente, ¿sí? Porque es el diálogo más importante al que debes estar alerta. Todos los días dialogas con tus hijos, con tu esposa, con tus colaboradores, con tus clientes, pero si realmente dialogas con alguien bastante es contigo mismo. Y lo más complejo es que tú te terminas creyendo todo lo que hay en ese diálogo interno. Por eso es tan importante tomar conciencia de que no somos ese diálogo interno, no somos lo que pensamos, ¿sí? Somos un misterio mucho más grande que eso. Y ese es el reto que tenemos por descubrir todos. Y a eso estoy invitando hoy, a que empecemos a tomar conciencia de que en la inmediatez, en ese afán, en ese acelere de obtener cosas, deseos, realmente perdemos el tiempo de lo importante que es dedicar a reconocernos y estar con nosotros de una forma saludable, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, si bien la dopamina se aumenta cuando aparece el placer, ¿sí? Y les estaba comentando que nuestro cerebro tiene esa capacidad de no reconocer lo que es verdad y lo que solamente ocurre en nuestra mente. Entonces, en el tema de la adicción, para cualquier adicción, llamémoslo al alcohol, al cigarrillo, a las drogas psicoactivas, la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción a los videojuegos, a los juegos de azar, a muchas cosas, resulta que cuando existe ese tipo de adicción, el solo hecho de que la persona esté pensando, voy a llegar a meterme a las redes, a ver qué hay en Instagram o en Facebook, voy a llegar a hacer un videojuego, voy a llegar a jugar a la lotería, el chance, voy a llegar a tener sexo hoy con esta persona, ¿verdad? Y estamos continuamente en ese deseo de obtener placer desde el momento en que ya lo empezamos a pensar, ¿sí? Y que nuestra mente se ve jugando el videojuego, se ve teniendo la relación sexual, se ve apostando plata y recuerda, porque ya ha tenido esa sensación y esa experiencia previamente, y recuerda eso que ha sentido, sus niveles de dopamina empiezan a aumentar. Pero ¿cómo así? Si todavía no ha consumido la droga, no se ha consumido el licor, o todavía no está haciendo el chance o el juego, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no logra reconocer si lo que está pensando está ocurriendo, ocurrió o no ocurre. El cerebro adopta como una realidad que todo lo que pensamos está ocurriendo. Por eso es tan importante cultivar pensamientos que realmente nos sirvan. Porque si el cerebro bien igual cree que está ocurriendo, pues qué bueno que el cerebro crea que nos ocurren cosas positivas. ¿O qué piensas tú? ¿Verdad? Aprovecho por aquí para saludar a las otras personas que se han unido con nosotros esta noche. Saidi Jané, saludos para ti, Saidi. Marlene, un abrazo para ti, tu familia. Ría también está por aquí. Por aquí veo a Juan Carlos Yepes. Juan, qué rico que te has conectado esta noche con nosotros. Un abrazo desde aquí, desde Chien Relax. Y bueno, como les venía contando, entonces en esa inmediatez, ¿cierto? Estamos lidando siempre dopamina. ¿Y qué pasa? Resulta que cuando obtenemos esa sensación de placer, porque estamos consumiendo repetitivamente y en ese afán, en esa inmediatez, eso que creemos que nos va a generar felicidad, pero que realmente solamente genera placer. Ojo con eso que es bellísimo. Muchas veces confundimos que felicidad es igual a placer. No, es muy distinto. Es decir, no hay nada malo ni erróneo en sentir placer. Digamos que la dificultad está en cuando confundimos y creemos que si no hay placer,
no hay felicidad. Y eso es lo que nos vende la cultura, y hablo en muchos ámbitos, en lo económico, lo comercial, en la salud, en las familias, en los colegios, etcétera, donde creemos que obtener todo lo que deseamos y tener una vida continuamente de placer tras placer tras placer significa felicidad, y eso es totalmente falso, ¿sí? ¿Sí? Porque si fuera así, pues nadie puede ser feliz desde esa mirada, ¿verdad? Porque realmente nuestra biología nos está mostrando que no podemos estar siempre consintiendo el placer, porque nuestro cuerpo no está hecho para eso, está hecho para momentos de placer. Tú consumes esa bebida que querías, ¿verdad? Una gaseosa, el licor, o te fumas ese cigarrillo, o estás con ese videojuego, y si hay una conducta adictiva, ojo, porque no estoy diciendo que jugar videojuegos sea siempre sinónimo de adicción, o fumarse un cigarrillo sea sinónimo de adicción, o tomarse una copa de licor o unos tragos sea un sinónimo de adicción. No, es cuando la persona repetitivamente anhela esa sensación de placer, ¿sí? Pierde su paz y su libertad por buscar experimentar una vez más esa emoción, y desde ese momento empieza a producir dopamina, y cuando llega el momento donde se expone a ese momento de placer, llega al punto máximo de dopamina, nuestra biología, nuestro cerebro lleva a que de una vez empiece a bajar los niveles de dopamina, y es cuando la persona se dice y se pregunta, pero ¿cómo así? Si acabé de experienciar algo placentero, ¿por qué siento que me falta algo? Y vuelve nuevamente esa carrera contra la inmediatez en busca de esa felicidad, para volver a repetir esa sensación placentera una vez tras otra, y cada vez con más ansiedad, y generando todos los cambios bioquímicos, biomoleculares que ocurren en nuestro cerebro y en nuestro organismo, porque realmente vivir esa cultura o ese culto a experienciar una vida continua de placer, lo que nos está llevando es a una vida de adicción. Entonces, familia, se hace muy importante despertar, abrir los ojos y el corazón, ¿verdad? Para darnos cuenta que si bien el placer es importante porque hace parte de nuestra biología, así como el dolor, que vivimos una cultura donde nos invita a evitar el dolor y a estar siempre en placer. Peligrosísimo. El dolor es necesario, por algo está ahí, ¿verdad? No debemos evitar el dolor como tal, es decir, es buscar tener una vida saludable y aprender el dolor, porque él es un acompañante, siempre estará ahí. Lo hemos dicho una y otra vez, gracias al dolor aprendemos, gracias al dolor nos cuidamos, gracias al dolor investigamos por qué hay dolor y encontramos respuestas, ¿verdad? Lo mismo, el placer está ahí para darnos ese disfrute. Lo peligroso está en cuando queremos tener una vida 100% placentera, y en ese afán nos perdemos y nos terminamos perdiendo de una forma adictiva. Entonces, estamos viviendo una humanidad actual, ¿sí? y en la cual estamos buscando tener experiencias de placer continuamente, ¿verdad? Y eso nos está llevando a que nuestro cerebro se comporte de una forma adictiva. Es tan así que muchas veces todo ese tema de las redes, ¿verdad? Que digo yo es muy nuevo para nuestra época de modernidad, ¿verdad? Lo que aparece después de la Edad Media, 1453, con la caída de Constantinopla, o con el descubrimiento de América, 1492, según los historiadores, más o menos de ahí empieza nuestra era actual, es decir, el modernismo. Digo que es muy poco tiempo el tema de las redes comparando con estos 500 y pico de años. También se está encontrando la adicción a estos medios tecnológicos, al Instagram, al Facebook, al YouTube, ¿verdad? Pero es porque como las grandes empresas que manejan todos estos dispositivos y que manejan todas estas redes saben que el ser humano tiene una necesidad apremiante, una necesidad de ser reconocido, una necesidad de sentirse parte de algo, ¿sí? Hoy, con la ayuda de la neurociencia, se sabe que todos estos temas digitales a través de una pantalla móvil están de alguna manera diseñados para intentar, ¿verdad?, para ofrecerte felicidad. ¿Por qué? Porque te refuerzan esa posibilidad de la inmediatez, ¿sí?
Resulta que en los momentos donde más buscamos, por ejemplo, nuestro celular, es muchas veces cuando estamos trabajando, ¿verdad? Que hace parte pues de la cotidianidad y los ritmos de hoy en día que tenemos a nivel de trabajo. Estos dispositivos digitales hacen parte del día a día, pero también lo buscamos muchas veces cuando estamos aburridos, ¿verdad? O emocionalmente, por ejemplo, tristes, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que muchas veces si uno va a que le laven el carro y le tocó esperar, usted se pone a ver el celular, o estás en una cita médica y mientras te atienden tú buscas el celular, o si el niño o tu hijo te dice papá estoy aburrido, tú buscas darle un celular, ¿verdad? Entonces la pantalla, ¿sí?, nos pone en un estado alfa, ¿verdad? Perdón, nos pone en un estado beta en nuestras ondas cerebrales. Recordemos que las ondas beta a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿sí?, son aquellas que nos mantienen siempre alerta, activos, ¿sí? Y esa actividad nos invita siempre a un movimiento, más velocidad, y no hay tiempo para ralentizar, para tomarnos una pausa. Y ese movimiento fácilmente nos lleva a la adicción. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a entender que a través de las pantallas se nos puede vender felicidad. ¿Por qué? Porque hemos encontrado y nos han sabido manejar de cómo a través de las redes nos muestran la ropa que queremos ver, los viajes de las personas a donde queremos ir, nos muestran siempre rostros de felicidad, cuerpos esculturales, por ejemplo, y saludables, ¿verdad? Y nos están vendiendo esa idea de que puedes encontrar la felicidad fácilmente y rápidamente ahí en las pantallas. Y eso se ve tan inocente, ¿verdad? Pero cada vez estamos siendo más adictos también inclusive a estas redes, ¿sí? Ojo, no estoy hablando de que las redes como tal sean malas, no, eso es como el ejemplo del licor o como el ejemplo del cigarrillo, perdón, o el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo no está mal, depende del uso que tú hagas con él. Lo mismo, las redes pueden tener su parte o su cara positiva para podernos conectar. Es más, gracias a las redes, por ejemplo, podemos llegar a ustedes y tener información que nos limpie de tanta información tóxica que a veces obtenemos en el día a día. Entonces, es lo que está pasando y la forma como estamos viendo las cosas, ¿no? Y la forma como la estamos usando. Es decir, realmente nos volvemos adictos, por ejemplo, a estos medios tecnológicos cuando ya existe en nosotros ese afán, ¿sí?, esa necesidad de estar tocando esa pantalla continuamente, y se nos dificulta realmente conectarnos con las personas de la vida real. Es más, hoy por hoy yo veo en la consulta, por ejemplo, cómo hay personas que les es más fácil comunicarse a través de estos medios digitales, ¿sí?, a través de un WhatsApp o a través de mensajes o a través de emojis, por ejemplo, que tener que escribir o tener que hablar o verbalizar con otra persona, ¿sí? Entonces, realmente estamos conectados o desconectados. O sea, realmente lo que nos está mostrando la realidad hoy por hoy es que en la medida en que si no tomamos conciencia y nos volvemos adictos a estos medios digitales, nos estaremos desconectando de esta humanidad supuestamente porque estamos conectados. Suena como algo en contravía, ¿verdad? Pero es la realidad que estamos evidenciando. Bueno, por aquí saludo también a María, mi cuñada, que está por aquí conectada. Qué rico, María, un abrazo para ti y para ese sobrino tan hermoso que debes tener ahora en tus manos. Por aquí también tengo a Tom González, que se ha unido esta noche con nosotros. Luza López. Luza, qué rico, hace rato no te veía por acá. Qué bueno que nos acompañas. Un abrazo también para ti. Por acá también te hemos extrañado. Muy bien. Entonces, como veníamos diciendo, nos estamos volviendo adictos a muchas cosas, ¿sí? Estábamos hablando de cómo las redes nos pueden generar también adicción y lo que es aún inclusive importantísimo para los que tengan niños, y hablo niños menores de 12 años, hay un concepto que quiero compartir con ustedes, y es que la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro anterior, los niños no la tienen desarrollada, la van desarrollando poco a poco. Es por eso que los niños se frustran tan fácil, es por eso que los niños se vuelven irritables, es por eso que a los niños les cuesta concentrarse y atender.
no es normal, lo normal es que un niño no tenga buena atención, que no se concentre fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado esto. Pero en la medida en que hay disciplina, en la medida en que los papás insistimos, en la medida en que se pasa por un proceso educativo, esta corteza prefrontal se va madurando. ¿Y qué sirve para madurar esta parte del cerebro? La luz, el movimiento, ¿sí? Y el sonido. Seguro que pensaban en una pantalla de una tablet o de un celular, ¿cierto? Porque eso tiene luz, tiene movimiento y tiene sonido. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que más hacen muchas veces los papás cuando ven que sus hijos están aburridos o que nos están estresando o que no sabemos qué hacer con ellos? Les pasamos el celular o un dispositivo para que se distraigan, para que salgan de su aburrimiento. Peligrosísimo, ¿verdad? Porque desde ahí empezamos a mostrarles una falsa expectativa de cómo lograr ese placer que genera en esa inmediatez esa pantalla. Porque esa pantalla parece mágica. ¿Quieres ver muñequitos? Ahí están. ¿Quieres escuchar música? Ahí están. Nos vende placer continuamente y el ser humano no está diseñado para vivir placer tras placer, ¿sí? Ojo, cuando uno escucha esto al principio puede hacer un poco de resistencia, pero ¿cómo así? No se nos está diciendo, no se nos está invitando a que debemos vivir plenamente el presente. Sí, claro que sí, pero vivir plenamente el presente significa ser correspondiente con lo que nos trae ese presente. Me explico, si estás en un lugar y hay mucho calor, sofoco, estás sudando, la ropa se te pega, se te dificulta hasta respirar de la humedad que hay en el ambiente, es muy probable que eso no genere placer. Pero si tú eres correspondiente, ¿sí? Y sabes por qué estás en ese lugar y cuánto tiempo podrás estar, y eres capaz, como el agua, de moldearte a esa situación, eres capaz de encontrar felicidad en esa situación, aunque no sientas placer. ¿Sí? Si estás vivenciando un momento de dolor, una cirugía que te hicieron, un proceso de quimioterapias por un cáncer, un golpe que sufriste o que tuviste, es muy probable que ahí no estés vivenciando momentos de placer, pero si te haces correspondiente, es decir, responsable de esa situación, y vuelvo y repito, te vuelves como el agua, ¿sí? Eres capaz de moldearte a esa situación, eres capaz de encontrar felicidad aún en ese proceso de enfermedad, aún en ese trauma o aún en esa dificultad económica. Yo creo que para ninguno sería placentero no tener dinero en su bolsillo, estar lleno de deudas y no saber cómo las va a pagar. ¿Cierto que no? Para nadie es eso placentero. Pero aún en un estado así puedes encontrar felicidad, ¿sí? Es decir, ser correspondiente no significa creer que ya como estamos vamos a quedar siempre. No. Ser correspondientes significa de que en ese lugar que estamos hay algo para nosotros, que en ese lugar que estamos existe una oportunidad de aprender, que en esa situación, si es muy caliente y no nos gusta el calor, si hay dificultad económica y hay deudas, por ejemplo, si hay dolor, un proceso de enfermedad, la muerte de un familiar, la pérdida de un órgano, cualquier situación que no nos genere placer, un divorcio, ¿verdad? Una pérdida de un trabajo, una labor. Si somos correspondientes y somos capaces, ¿sí?, de activar ciertas cosas en nuestro cerebro, que a continuación les voy a comentar, para poder cambiar la mirada, ¿sí?, ahí podemos encontrar felicidad, a pesar de que no haya placer. Entonces, si algo me parece importante hoy, familia, es que tengamos presente que felicidad no es sinónimo de placer. El placer es una circunstancia más, como lo es el dolor, como es tener frío, como es tener calor en algún momento de nuestra vida, y que es delicioso, ¿sí? Realmente vivenciar el placer es algo muy rico, pero ese culto al placer es peligrosísimo, nos genera adicciones, ¿sí? Nos genera frustraciones. Y estar frustrado no es del todo mal, estar frustrado hace parte del aburrimiento. Es decir, debemos permitirnos también aburrirnos, porque como consecuencia de toda esta adicción a la inmediatez, a que todo tiene que resolverse ya y de que hay que vivir de placer tras placer y que hay que vivir supuestamente plenamente un presente, pero pongo entre comillas ese plenamente porque nos lo están vendiendo es como siempre de placer, ¿sí?, nos lleva a que veamos el tiempo como un enemigo, ¿verdad? Como que no se puede perder el tiempo, como que es tan corto que hay que aprovecharlo para hacer esas cosas que siempre nos generan placer.
y es peligroso, ¿verdad? Es peligroso porque hoy en día inclusive los psiquiatras ya hablan de una enfermedad que se llama cronopatía. Crono, que significa tiempo, y patía, que significa patología. Entonces, sucede que estas personas que sienten que están perdiendo tiempo cuando están escuchando algo, o que están perdiendo tiempo cuando llega el domingo o el día festivo o el día donde no laboran, y empiezan a pensar, pero no estoy ganando plata, no estoy produciendo, estoy perdiendo tiempo aquí quieto, o podría estar mejor haciendo esto o esta otra labor o esta cosa, y sienten que el quedarse aburridos o sin hacer algo significa una pérdida de tiempo. Esto es patológico. ¿Por qué? Porque es un sinónimo de ansiedad y como tal va a llevar a que los niveles de cortisol se aumenten. Y recuerden, cuando los niveles de cortisol se aumentan, andamos inflamados. Así es. Es decir, si quieres ver a alguien inflamado, busca a alguien ansioso o depresivo. Y hoy por hoy, casi que cada 5 personas, ¿sí? 3 personas tienen algún trastorno mental de estos. Trastorno mental o emocional, ¿verdad? Que se mantienen con ansiedad o con depresión. Y digo que se mantienen inflamados porque como el cortisol está aumentado, ya en vez de servir como un antiinflamatorio, porque el cortisol también es un antiinflamatorio, es decir, nos sirve, es muy positivo para cuando hay traumas, golpes, poder desinflamar, pero cuando se mantiene elevado, es súper peligroso. Entonces miren qué tan bonito es nuestro organismo y nos muestra que si bien hay unas hormonas, unas sustancias que producimos, ellas, digamos en esa sabiduría que nuestro Padre Dios, la naturaleza o la vida nos ha puesto, es por momentos. ¿Qué tal que la insulina estuviera siempre elevada? Nos volvemos diabéticos. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos siempre buscando ese placer de comer, ¿verdad? ¿O qué pasaría si la dopamina siempre se mantuviera elevada? ¿Sí? Ese placer continuo, ¿qué es lo que pasa en la adicción? Aumentan demasiado los niveles de dopamina porque la persona está continuamente pensando en eso que le va a generar ese placer. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el cortisol se mantiene elevado? Lo que vemos hoy en día, el problema de estrés, ansiedad, estrés postraumático, crisis de pánico, ese cortisol es elevado y aparecen otras enfermedades asociadas a inmunosupresión, como decíamos ahorita, enfermedades autoinmunes o también muchos tipos de cáncer. Es decir, que realmente cuando no somos coherentes con esos movimientos hormonales y con la forma como funciona nuestro sistema neurológico y nuestro cuerpo, nos enfermamos. Entonces, hay que romper esa adicción a la inmediatez, hay que romper esa adicción a querer resultados ya inmediatos, hay que romper esa adicción a creer que tenemos que controlar el tiempo, ¿no? Nos ponemos un reloj en la mano y creemos que controlamos el tiempo y más bien parece como unas esposas, ¿no? Como si estuviéramos esclavizados más bien al tiempo. Entonces, se hace importante romper eso. Y yo tengo que reconocer algo y contarles algo. Yo recuerdo cuando terminé de estudiar medicina, obviamente pues como resultado de toda esta cultura, uno hacía práctica los domingos, los lunes festivos, el descanso tal vez era un día martes o miércoles, o sea, por el tipo de carrera y de estudio, y así todavía muchos médicos, no siempre el domingo es el día de descanso. Entonces yo recuerdo que cuando ya llegué a hacer el año rural y después obtuve mi licencia para ser médico como tal, yo recuerdo que mis primeros años como médico me costaba quedarme un domingo o un sábado sin laborar. Sentía que perdía tiempo, sentía que no conseguía plata para conseguir otras cosas que me generaban un placer más inmediato. Y realmente eso me enfermó, pero también en esa enfermedad encontré una oportunidad muy bella de darme cuenta que también tenía una adicción a ese placer inmediato y que también tenía mal manejo del tiempo, tenía una cronopatía, como sentía que perdía el tiempo. Entonces hoy quiero invitarte a que rompamos ese círculo vicioso, ¿sí? Y busquemos varias alternativas. Y se pueden desde la cotidianidad. Mira, una alternativa es buscar qué actos de velocidad, de rapidez tenemos en el día a día. Por ejemplo, si caminamos muy rápido,
Entonces buscar hacerlo un poco más lento, tomar conciencia de paso tras paso. Si somos personas que nos han hecho ver de que hablamos muy rápido, ¿sí? Hacer el ejercicio de usar tonos diferentes durante la conversación, tomarnos unas pausas y usar ciertas palabras, yo llamo blandas, que nos permitan como bajarle a la velocidad de la conversación, por ejemplo. Practicar respiración, meditación, ¿sí? Son otras alternativas que nos pueden permitir romper ese ciclo de la inmediatez. ¿Sí? A nivel tecnológico, cosas tan sencillas como respetarnos los tiempos en los cuales estamos conectados con personas. Me explico, a veces en la consulta, no más en la consulta, yo veo personas que mientras tú les hablas o les escribes, por ejemplo, la historia clínica, están ahí ellos con su celular respondiendo cosas. Entonces están desconectados de ti como terapeuta y conectados con otros. Buscar que cuando estemos con una persona, estemos con esa persona. Desconectarnos de ese celular en ese momento y buscar al menos que algunos momentos o rituales importantes de nuestra intimidad y de nuestra vida no estemos conectados. Cuando vamos al baño, por ejemplo, cuando estamos cenando o almorzando, cuando estamos conversando con alguno de nuestros hijos, desconectarnos, colocar tareas tan sencillas como después de las 8 de la noche o 9, dependiendo de tu quehacer, ¿verdad? Te invites a que puedas parar después de cierta hora, ¿sí? La cosa es que cuesta parar, ¿verdad? Cuando llevamos todo este ritmo y toda esta velocidad, cuesta parar. Y cuando paramos, sentimos que estamos perdiendo, ¿sí? Y muchas veces perder realmente es ganar, pero no nos damos cuenta de eso hasta que aparece algo precioso que se llama la enfermedad. Es ahí cuando la enfermedad se convierte en algo bello en nuestras vidas, porque es la única forma muchas veces de parar. A mí me pasó, y seguro que si tú revisas en tu vida, a lo mejor has tenido momentos donde ha sido la velocidad de buscar tantas cosas y hacer tantas cosas y aparece alguna enfermedad la que te hace parar, ¿sí? No hay nada que nos humille más que la enfermedad, y eso es algo bonito, nos hace reflexionar, recapacitar, bueno, si cambiamos la mirada, y eso es a lo que quiero llegar hoy a terminar. Entonces, si realmente vamos con demasiado afán, vamos borrando, mejor dicho, no nos ven por ningún lado, y estamos en esa necesidad inmediata de hacer cosas y otra tras otra, una forma de cambiar esa mirada es activar algo que nuestro cerebro, aquí en la parte posterior a nivel del tallo cerebral, se llama el sistema reticular ascendente activador. Eso suena como raro, ¿cierto? Bueno, no nos aprendamos el nombre. Hay un conjunto de neuronas que llevan información, ¿sí?, a muchas partes de nuestro cerebro, al hipotálamo, al tálamo y a la parte de la corteza, y esa área, ¿sí?, es esa área de las que les estoy hablando, la que lleva a que cuando nos enfocamos en algo, a que cuando tenemos claridad en cuál es nuestro propósito de vida, y eso está estudiado, esto es ciencia, es evidenciado, estimulamos ese grupo de neuronas que llevan esa información hacia arriba, ¿sí?, y nos permite enfocarnos, nos permite ver las posibilidades de acuerdo a eso en que estamos enfocados. Me explico. Si por ejemplo tú estás en la tarea de bajar de peso y mejorar tu condición de salud física y te lo propones y empiezas a leer de eso, todo tu sistema neurológico y tu cuerpo y tu ser empieza a ver gimnasios, empieza a ver que en los dispositivos ponen ofertas de gimnasios, empiezas a encontrar que hay publicidad de gimnasios en los buses que te transportas, por ejemplo, empiezas a ver que hay mucha gente atlética que pasaba por tu lado y tú decías, ay, ¿cómo así? Yo nunca me he dado cuenta de esto. Pero la verdad es que esa publicidad y esa gente siempre había estado ahí, solo que tu enfoque no estaba ahí porque no sabías qué era lo que querías. Cuando tú sabes lo que quieres, empiezas a ver eso. Es como el ejemplo de la señora que está embarazada. Nunca veía tanta gente embarazada. Y ahora que está embarazada, ve la marca de los pañales, ve marcas de leche, tipos de teteros, empieza a ver vecinas y mujeres embarazadas y dice, ay, todo el mundo como se embaraza.
pero es lo mismo de siempre, solo que como no estaba enfocada, ese grupo de neuronas, ¿sí? Sistema reticular ascendente activador, luego le repito el nombre, no estaba en esa medida. Entonces se hace supremamente importante en cualquier ambiente, salud, economía, familiar, bienestar, etcétera, tener claro cuál es el propósito. Porque cuando tenemos claro el propósito, entendemos que no es en la inmediatez que vamos a lograr el propósito. Es más, el propósito no puede ser un objetivo como tal, ¿sí? Es decir, no puede ser un objetivo del día, algo que se obtiene y lo agarro con mis manos. No, el propósito es un camino, es una forma de vivir, es una forma de ver. Es por eso que se hace tan importante entender cuál es el propósito de nuestra vida, para que tú en la cotidianidad puedas ver en la realidad, en el día a día, qué cosas te suman a tu propósito, ¿sí? Porque solo de esa manera podrás generar o ver las oportunidades que te pone la vida. Mucha gente se queja de que es que no ha tenido suerte en la vida, ¿sí? Que es que vivimos en un país latinoamericano y por eso nos toca lo que nos toca, o vivimos en un municipio muy pequeño y por eso nos toca lo que nos toca, o porque nuestros padres no tenían plata y por eso nos tocan, y así son puras excusas. Pero ¿por qué está esa queja? Porque como no tenemos claro cuál es nuestro propósito, y para poder encontrar ese propósito tenemos que tener claro cuáles son nuestras habilidades y nuestros dones, ¿sí? Porque eso va ahí conjunto, va mezclado, saber cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones, para entender cuál es nuestro propósito. Entonces cuando no entendemos eso, claro, supuestamente no hay oportunidades, pues claro, las oportunidades sí hay, solo que no estabas en esa onda, en esa referencia, no estabas enfocado, y resulta que las oportunidades pasaron por tu frente, por tus ojos, y no la vistes porque no estabas enfocado. Entonces, si hay oportunidades, lo único que tienes que hacer es estar preparado, estudiar, capacitarte, saber qué es lo que quieres, ejercitarte en eso, llenarte de objetivos día tras día, ¿sí? Todos los días van sumando en lo que haces para lograr ese propósito de vida. Y si estás activo y estás enfocado en eso, te va a ser fácil ver que todos los días no solo una ni dos, sino muchas oportunidades se presentan, y ahí las vas tomando y las vas aprovechando, y las mismas oportunidades pasaron para otros. La única diferencia es que tú estabas enfocado y es que tú sabías lo que querías. Por eso se hace tan importante buscar y encontrar adentro de nosotros, no afuera, de qué estamos hechos, cuáles son los dones, cuáles son las habilidades, y empecemos a darle rienda suelta a esa fortaleza que hay dentro de nosotros, a ese don, para que realmente esa necesidad de controlar el tiempo, para que realmente esa adicción que tenemos a que todo tiene que ser ya, pueda derrumbarse. Y para eso no se necesitan drogas ni medicamentos, ¿sí? Solo se necesita que despiertes, que te des cuenta que la felicidad ya es un regalo, que siempre ha estado ahí, que no se necesita vivir de placer en placer para sentirnos felices. Se necesita de ser correspondientes, abrazar cada presente con lo que traiga, ser convencidos de que el presente puede cambiar y pueden llegar otras cosas, pero no darle la cara ni la espalda al presente, por muy doloroso o difícil que pueda parecer, porque ahí están las oportunidades cuando tú te has enfocado. Muy bien, Luza nos dice: lo que deseas atraes, qué súper tema, nos estás compartiendo, gracias, gracias, gracias a ti. Es un súper tema, Luza, porque tú estás enfocada en encontrar bienestar en tu vida y estás viendo en las palabras que José dice oportunidades para generar más bienestar. Es por eso, Luza, ¿sí? Es por eso. Bueno, familia, quedo contento, la verdad que sí, creo que mi nivel de dopamina ha aumentado durante esta charla, porque realmente, no lo puedo negar, compartir esos temas me genera placer, pero no los hago todos los días, ¿verdad? Entonces no estoy adicto a ellos, ¿verdad? Pero verdad, me encanta poder compartir con ustedes, es delicioso. Quiero contarles que próximamente, en estos próximos 15 días, a través de las redes se van a dar cuenta que voy a montar un curso gratuito sobre cómo gestionar el estrés y las emociones. Es con videos cortos pero sustanciosos, que ustedes los pueden ver
y los pueden ir guardando inclusive, o igual puedan ahí en las redes, queda en YouTube, para que puedan acceder a él y retroalimentarse con todo este tema que vamos manejando de cómo crecer espiritualmente y también cómo generar bienestar en nuestra vida. La idea es que ese curso va a estar en la plataforma, en nuestro canal de YouTube, y se les van a mandar los links para que puedan acceder a él. Listo. Quiero dar gracias a nuestro amado Padre, ¿cierto? A ese misterio que está ahí en todas las cosas, que lo llena todo, que lo entretiene todo, que nos invita a hablar y también a callar. Quiero agradecer a mi amada esposa que prácticamente está detrás siempre de estas cámaras, a mi amada hija Salomé, que ha servido de inspiración para muchos de estos live, y bueno, para todos ustedes que pues de alguna manera hacen parte de esta familia y que sé que todos estos temas sirven para transformar nuestras vidas y por ende las de muchas otras personas. Los amamos, los invito a que entre 8 días, el otro miércoles, nos volvamos a encontrar. Muchas gracias y un abrazo para todos.